Nombre común: Achicoria. Nombre científico: Kikorium intybus. Pertenece a la familia de las asteráceas. La achicoria es una planta anual de entre 60 y 130 centímetros de altura. Las hojas de la base se distribuyen en forma de roseta y las flores son azuladas. Le gustan los suelos bien drenados y profundos, así como los ambientes soleados y húmedos. Se encuentra en huertos, prados y márgenes de caminos. Es resistente a la sequía y las pisadas. Tanto las hojas como la raíz son ricas en fibra, proteínas y carbohidratos. Es una fuente de minerales, como el calcio y el magnesio. Contiene carotenoides, compuestos fenólicos y flavonoides. Todo esto hace que la achicoria tenga propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antidiabéticas y antimicrobianas. La hoja en infusión se utiliza para los problemas hepáticos, digestivos, renales y urinarios, así como la gota y la artritis. La hoja y las flores se pueden comer en ensalada. La raíz se utiliza como sustituto del café. Nombre común: diente de león. Nombre científico: Taraxacum officinale. Pertenece a la familia de las asteráceas. El diente de león es una planta herbácea perenne. Las hojas se disponen en forma de roseta basal. Pueden alcanzar los 30 centímetros de altura y tienen forma de flecha. Están formadas por diversos lóbulos con los bordes dentados. En el extremo de cada tallo, un receptáculo acoge las flores, de color amarillo. Crece en campos de cultivo, márgenes de caminos y espacios alterados. Es resistente al pasto y a las pisadas. Las hojas son ricas en carbohidratos y omega 3. También contiene vitamina A, hierro y potasio. Tiene propiedades diuréticas, antioxidantes y antiinflamatorias. Se utiliza para tratar trastornos de las vías biliares, dolencias hepáticas, digestiones difíciles, pérdida de apetito o reumatismo. Las hojas se aprovechan cuando son tiernas y, al igual que las flores, se comen crudas en ensalada. Las hojas también se comen cocidas con arroz u otras verduras o se usan para hacer rellenos. No se recomienda su consumo a personas con problemas de cálculos renales. Nombre común: zarzamora. Nombre científico: Rubus ulmifolius. Pertenece a la familia de las rosáceas. La zarzamora es una planta arbustiva de tallo largo y espinoso. Crece con rapidez, extendiéndose por el suelo o enredándose en estructuras. Cada ramificación del tallo tiene entre 3 y 5 hojas. Tiene flores rosadas con 5 pétalos ovalados y un fruto carnoso de forma redondeada. La mora. Crece entre matorrales y márgenes de zonas forestales. Prefiere los suelos húmedos, pero también se adapta a lugares relativamente secos y soleados. Las moras son ricas en fibra, manganeso y vitamina E. También contienen cobre y vitamina C. La zarzamora tiene propiedades antioxidantes, astringentes, antimicrobianas, antisépticas bucales y diuréticas. Los brotes tiernos se utilizan para el dolor de garganta y para tratar la diarrea, y con las moras se combate la anemia. Las moras se consumen en ensaladas y con ellas se hacen mermeladas, postres, vinos y licores. Los brotes tiernos se pueden comer cocidos, como si fuesen espárragos. Nombre común: ortiga muerta roja. Nombre científico: Lamium purpureum. Pertenece a la familia de las lamiáceas. La ortiga muerta roja es una planta erecta y poco pilosa de unos 30 centímetros de altura. Las hojas se concentran en la parte alta de la planta. Tienen unos pelos blanquecinos muy pequeños, miden unos 3 centímetros y son ovaladas y dentadas. La mayoría son verdes,
pero las que están más cerca de la flor adquieren un tono ligeramente púrpura. Las flores, rosadas y tubulares, se agrupan en la parte superior. Prefiere los ambientes húmedos y se propaga fácilmente. Las hojas son ricas en vitamina C y aceites esenciales. Tiene propiedades antimicrobianas, antivirales, antiinflamatorias, anticonceptivas y actividad citoprotectora. Se utiliza para tratar la hipertensión, los traumatismos y algunas enfermedades ginecológicas. Toda la planta se puede comer. Las hojas y las flores, en un salteado, hervidas o en tortillas. También son un buen complemento en la sopa y quedan muy bien con patatas. Son excelentes para risotos o infusiones. Nombre común: cerraja. Nombre científico: Sonchus tenerrimus. Pertenece a la familia de las asteráceas. La cerraja es una planta herbácea de ciclo anual de entre 30 y 80 centímetros de altura. Tiene las hojas divididas hasta el nervio central, con lóbulos redondeados y alargados. El tallo se ramifica en varias flores de un color amarillo intenso. La flor se acaba convirtiendo en un plumero esférico de semillas. Busca ambientes abiertos y soleados. Se propaga fácilmente y es resistente a suelos básicos. Es rica en vitamina C y betacarotenos. También contiene calcio, sodio, potasio, hierro, cobre y manganeso, además de polifenoles y tocoferoles. Por todo ello, tiene propiedades antioxidantes, antisépticas, astringentes y antifúngicas. Se utiliza para tratar heridas infectadas, sarna, quemaduras, granos, eczemas, dermatitis y contagios de tiñas, especialmente en conejos. Las hojas y las flores se pueden comer crudas en ensaladas o cocidas en sopas y rellenos. El látex de la planta puede causar dermatitis de contacto.